pie, amada iglesia. Vamos a abrir la palabra en esta noche. No sé quiénes tienen hambre y sed de la palabra en esta hora. Bien, preparemos nuestras mentes entonces y dispongamos nuestros corazones a lo que el Señor nos quiere enseñar. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Hemos titulado al sermón de esta noche: Enamorarse del pastor hermoso y bello. Ya le explico por qué tiene que ver esos adjetivos con el significado del pasaje que vamos a estudiar. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 11. Si lo tiene, me dice amén, hermano. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Dice la escritura, ¿lo tenemos todos? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahí vamos a leer y oramos. Amado y buen Dios, esta noche nos ponemos delante de esta palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, y que pueda ser tu Santo Espíritu el que nos desafíe a por qué debemos de enamorarnos del buen pastor. Háblanos al corazón, Señor. Quita toda distracción mental y toda distracción exterior, para que nos concentremos en la palabra que tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Bien. El capítulo 10 del Evangelio de Juan tiene, entre otras cosas, dos grandes figuras en el desarrollo del tema que está planteando. La primera figura es de Jesús como una puerta en la cual es la única posible que nos lleva hacia el Padre. La puerta no se llama iglesia, la puerta no se llama religión, la puerta no se llama dogmas. La única puerta que nos lleva al Padre y a la salvación se llama Jesucristo. Primera figura que se plantea en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ahora viene una segunda figura que, si uno pasa de largo, no se da cuenta el verdadero significado de por qué Jesús, Él se autodenomina el buen pastor.
indagando en las traducciones desde el original, dice 2 veces, desde el versículo número 11, yo soy, dice el versículo 11, ¿qué cosa? El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora dice el versículo 14, yo soy nuevamente, ¿qué cosa? El buen pastor. Y esta es la traducción que les pareció más óptima a aquellos traductores de la Biblia que hoy usamos. Yo soy el buen pastor. Una imagen muy conocida. ¿Cuántos sermones hemos escuchado acerca del buen pastor? ¿Cuántas alabanzas hemos escuchado acerca del buen pastor? ¿Cuántas reflexiones hacemos acerca del buen pastor? Esa es la segunda figura que el Evangelio de Juan capítulo 10 nos plantea. Es un poco raro cuando usted lo estudia desde su original, porque en el original está de diferente manera. El texto original de la Escritura en el Evangelio de Juan dice que yo soy el pastor bueno. Eso dice el original. Pero ¿por qué hace tanto énfasis en bueno? ¿Y por qué se repite bueno? ¿Y por qué vuelve en el 16 a repetirse bueno? Bien, ¿qué Jesús quiso enseñar? ¿O qué es lo que quiso proyectar cuando en el Evangelio de Juan se recogen sus palabras que les está diciendo a las personas, yo soy el buen pastor? Pues bien, ocurre que esta palabrita buen o bueno, entre otros significados, cuando yo escucho esta expresión, yo soy el buen pastor, pues solo me queda a nivel mental. Y todos podemos reflexionar esta noche de manera general y decimos, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y en su mente comienza a reflexionar, sí, hombre, o sea, Dios es bueno porque Él me da comida. Dios es bueno porque Él me bendice. Dios es bueno porque... Y comienza su mente a reflexionar la razón por la cual Dios es bueno. Y lo único que se relaciona en su mente y en mi mente es que Él es bueno porque nos da lo que necesitamos. Bien, pero hasta ahí queda. Y se agota el significado de la palabra, Él es el buen pastor o Él es el pastor bueno. Cuando usted estudia la palabra bueno, el primer significado que tiene en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, paradójicamente, no es bueno. Pastor, ¿cómo así? El primer significado, no sé si me ponen el versículo 11, por favor. El primer significado de la palabra bueno, fíjese que es hermoso. El segundo significado es bello. Y eso le cambia totalmente el sentido. Entonces el texto ya no diría yo soy el buen pastor. No, el significado sería yo soy el hermoso pastor. Yo soy el bello pastor. Y cuando nosotros le damos ese significado, le damos un giro total a la oración o a la frase. Cuando yo digo yo soy el buen pastor, o ese es el concepto que yo tengo de Jesús, eso se agota nada más en que Él es bueno. Pero cuando yo le doy el verdadero significado a la palabra original, me dice, Él es el pastor hermoso, Él es el pastor bello. ¿Y qué significa eso? Que ya no tiene nada más una connotación general
o mental de que Él es bueno. Ahora, en su significado de que Él es el pastor bello y Él es el pastor hermoso, lo que quiere, atención, es que sus ovejas sean seducidas y que las ovejas, tal como era en la época pastoril del siglo I y de siglos también atrás, dentro de la contemplación de las ovejas no tienen nada más conocido que la cara del pastor. Por eso dice en los comienzos del versículo, de los versículos del capítulo 10, miren cómo dice el versículo número 4, ¿ya lo tienen? Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen las ovejas al pastor? Porque conocen, número 1, su voz. Y número 2, en el versículo número 5, mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de qué. Lo que está diciendo el pasaje es, la oveja llega a idealizar tanto el rostro del pastor y la voz del pastor que no puede reconocer otra voz. Si alguien llega de un redil distinto, ellas no le hacen caso, porque ellas solo obedecen la voz del pastor. Porque las ovejitas están eclipsadas con lo bueno que es el pastor, lo hermoso que es el pastor, lo bello que es el pastor. Y eso es lo que esta noche Dios quiere de todos nosotros. Dios quiere que nosotros seamos seducidos por su persona. Que no haya nada más importante para nosotros que no sea la voz y el rostro de nuestro pastor llamado Jesucristo de Nazaret. Pero el problema es que nosotros solo nos quedamos a nivel del buen pastor. Y ya cuando le damos un significado a la palabra original, el pastor hermoso, el pastor bello, ya tenemos una trascendencia mayor. Ojo a esto, hermano. Cuando solamente es el buen pastor, yo puedo vivir mi evangelio como lo vivo actualmente, sin haber sido seducido por Dios, sino que simplemente yo practico mi cristianismo, yo voy al culto, yo canto alabanza, yo escucho la palabra, yo ofrendo, sí, pero todavía no he sido seducido. Cuando ya tengo esa experiencia de seducción, atención, por eso el profeta Jeremías utiliza esta frase. Jeremías, en un momento de su llamado, él quiere olvidarse de todo lo que le han mandado a hacer. Él quiere olvidarse de su ministerio. Él quiere olvidarse de todo lo que hace. Pero al final él reflexiona y dice Jeremías, me has seducido. Y fuiste más fuerte que yo, dice Jeremías. Por más que quise soportar estar lejos de ti, había un fuego dentro de mí que no me dejaba separar. Esa es la seducción. ¿Y qué significa la seducción, pastor? La seducción ya entonces involucra, atención, nuestras emociones para Dios. ¿Están aquí todavía, hermanos? Y la seducción también involucra nuestra voluntad para Dios. Y ahí ya la cosa cambia. Porque alguien que está seducido, todas sus emociones son para esa persona. Toda su voluntad son para esa persona. ¿Están aquí conmigo? ¿Y cómo ha hecho ese hombre que parece oso para seducirla a usted, hermana? Y aquella persona que está enamorada de su cónyuge,
Puede ser feo, pero no tiene ojos para nadie más. Ahí puede tener cuerpo de tortuga ninja, pero dice, ese es mi papucho. Puede tener cuerpo de escoba seca, pero dice, esa es la mujer para mí. ¿Sí me entiende la idea? No, pero no estoy haciendo burla ni peyorativo para nadie, solo estoy queriendo comparar. Estoy queriendo comparar qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos seducidos y que nuestras emociones y nuestra voluntad sean ¿para quién? ¿Para quién sean? Por eso es que él dice, yo soy el pastor hermoso, yo soy el pastor bello. ¿Y qué quiero de mis ovejas? Que no tengan ojos, ni que tengan emociones para nadie que no sea yo. Por eso dice otro versículo del Nuevo Testamento, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora le pregunto a usted esta noche, después de analizar esta frase del buen pastor, y después de comprender que lo que Dios quiere es seducirnos, después de comprender que lo que Dios quiere es que mis emociones y toda mi voluntad no estén rendidas a nadie más que a Él. Por eso dice aquella alabanza, yo me rindo a Él y no hay nadie más que a Él. Pero hasta el día de hoy muchos de nosotros, amados hermanos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, vamos a ser honestos, no son para Dios. ¿Alguien es honesto y dice amén esta noche? Nuestra voluntad todavía sigue siendo una parte de nosotros, porque si nuestra voluntad le perteneciese a Dios, hay muchas cosas que ya hubiésemos dejado de hacer. Nuestras emociones todavía no le pertenecen totalmente a Dios, porque si nuestras emociones fueran totalmente de Dios, oiga esto, nadie de nosotros cambiaría las cosas de Dios por cualquier persona o por cualquier cosa en esta tierra. Por eso el pastor hermoso y el pastor bello nos dicen esta noche, ¿cómo están mis ovejas? Y vamos a tener que ser sinceros, rascarnos la cabeza y responderle a Dios, estamos mal, Señor. Porque aunque te confieso como mi buen pastor, a veces se me van los ojos a otras cosas que yo considero importantes. Se me van mis emociones a otras cosas que yo considero importantes. ¿Cómo es posible que un creyente pueda cambiar la gloria de Dios de venir a honrar a un culto por un partido de fútbol, de básquet, de deporte, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios pueda poner por sobre cualquier cosa a un hombre, a una mujer, que por sobre a Dios? Si usted y yo todavía tenemos graves problemas para poder aceptar que nuestro pastor es lo más importante, valdría la pena esta noche hacer conciencia y darnos cuenta si realmente nuestro corazón le pertenece a Dios. Por eso dice el mandato de Deuteronomio, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con todo. No quiere a medias el Señor, hermano. No nos quiere a medias. Por eso Él está diciendo aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11, yo soy el buen pastor. Y mire la segunda frase que dice el versículo 11, el buen pastor, ¿qué dice? El buen pastor, ¿qué dice, iglesia? En la segunda parte del 11, su vida da. Ahora la pregunta es al revés, si el buen pastor da su vida por nosotros, ¿daremos nuestra vida por Él? Ese es el punto.
Esta es la interpelación que la Biblia nos hace a nosotros en esta noche de si Jesús es el pastor hermoso y el pastor bello del cual yo estoy enamorado como oveja. Pero es que hay algunos que en lugar de ser ovejas enamoradas del pastor llamado Jesús, somos burros. No somos ovejas. ¿Qué hace Dios para que nosotros nos enamoremos de Él? Vamos a utilizar lo que técnicamente se conoce como la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? ¿De dónde tomó el Evangelio de Juan esta ilustración del buen pastor? ¿En qué estaba pensando el evangelista cuando recibió esa inspiración? A eso se le llama de manera técnica en teología la intertextualidad. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 34. El profeta Ezequiel capítulo 34. Y vamos a aprender esta noche de cuáles son los mecanismos que Dios utiliza para que nosotros nos enamoremos de Él. ¿Ya tiene Ezequiel capítulo 34? Y en Ezequiel capítulo 34, desde el versículo, fíjese bien, desde el versículo 11 al 16, voy a explicar otro detalle técnico a nivel teológico. Encontramos un círculo concéntrico. Pastor, ¿qué es un círculo concéntrico? Es cuando el primer versículo de la porción que vamos a leer, el primero se relaciona con el último. El segundo se relaciona con el penúltimo. Y así subsecuentemente se van haciendo círculos. Esa es una metodología del estudio de la Biblia. Usted encuentra muchos círculos concéntricos. Vamos al primer círculo concéntrico de Ezequiel capítulo 34 para descubrir cuáles son las cosas que Dios hace para que usted y yo nos enamoremos de Él. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, primer versículo, versículo 11 del capítulo 34. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, ¿qué dice el 11, iglesia? Iré a buscar a mis ovejas y las... Muy bien. Le dije que el primer versículo se relacionaba con ¿cuál? Con el último. Vamos al 16. Estamos en el primer círculo. ¿Cuál fue la palabra clave del versículo 11? Yo mismo iré ¿a qué? A buscar. Mire lo que dice el 16. ¿Cómo comienza diciendo? Yo buscaré la perdida. Haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré. ¿Quién? Ok. ¿Por qué se relacionan? Porque están hablando de lo mismo. ¿Y qué es lo que va a hacer el pastor? A ver, la palabra clave, ¿qué va a hacer? Buscar. Esa es la primera enseñanza. ¿Cuáles son las cosas que Dios hace para que nosotros nos enamoremos de Él? Número uno, Él nos anda buscando. Y no lo anda buscando por ser bueno. Porque dice el versículo 16, voy a buscar a quien está como perdido. Voy a buscar también al que está descarriado, al que está quebrado y al que está débil. ¿Y por qué está la oveja así? ¿Por buena o por necia? Pero a pesar de eso, ¿qué hace Dios? ¿Qué anda haciendo Dios? Buscándonos. Es que la evidencia de que yo le importo a alguien, ¿cuál es? ¿Qué hace una persona que yo le importo? Me busca. Pastor, ¿y usted cree que mi novio me ama?
Tiene 10 meses de no llamarme ni venir a la casa. ¿Qué cree usted, mamadita? Y mire que nosotros no le damos motivos a Dios para que nos busque. Porque si estamos descarriados, si estamos quebrados, si estamos de esa forma, mucho menos nos debería de buscar. Pero ¿sabe por qué nos busca el pastor? ¿Sabe por qué nos busca nuestro Dios? Porque Él nos ama con amor eterno. Y no importa las burradas que le hayamos hecho, y no importa las patanadas que le hayamos hecho, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó. Ahí te anda buscando. Cometiste un error, ahí te anda buscando. Y no te anda buscando para reprocharte. Y no te anda buscando para poder castigarte. ¿Para qué dice el pasaje que anda buscándonos el Señor en el versículo 16? Para vendarnos y para fortalecernos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esa es la primer cosa que Dios hace para seducirnos. Nos anda buscando, no importando las cosas que hemos hecho. Es que está bien que lo busquen a usted cuando usted se lo merece. Está bien que lo busquen a usted cuando ha dado motivos para que lo busquen y ser amado. Pero en el caso de nosotros, hemos hecho todo lo contrario. En el caso de nuestras acciones, hemos hecho al revés todo. Y sin embargo, y a pesar de todo, aunque nosotros somos los culpables, tenemos a un Dios, a un pastor que siempre anda buscándonos a cada uno de nosotros, iglesia. Eso es como la madrecita, eso es como la señora que ahí anda viendo que el marido todas las noches se va a beber a la cantina, a lo que sea, y ahí anda la pobre señora buscándolo en la cantina. ¿Y qué le dice el hombre? Este es el último día que tomo. Así ha dicho los últimos 15 años. Y todavía viene el sinvergüenza y le pregunta a la señora, ¿me amás? Si no te amara, desgraciado, ya te hubiera dado un mal trago. Es que cuando a uno lo buscan, es porque lo aman. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Y por qué nadie me busca? Porque nadie te ama. Bueno, sí, hay alguien que te ama y que siempre te ha andado buscando y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Vamos al segundo círculo concéntrico. Esto es el versículo 12, que por ende se va a relacionar con el 15. ¿Qué dice el 12? Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas, ¿cómo? Esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. ¿Y qué dice el versículo 12? Y las libraré. La palabra clave de este segundo círculo concéntrico es la palabra librar. El primer círculo era la palabra buscar. El segundo círculo tiene la palabra, la voy a librar de todos los lugares donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Pero ¿y qué relación tiene el versículo 12 con el versículo 15? Dice el 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré, ¿qué cosa? Aprisco, dice Jehová el Señor. En este segundo círculo concéntrico tenemos algo que se conoce como la antítesis. Si en la parte superior del círculo dice que Él te va a librar, en la parte inferior, que es el versículo 15, te dice, yo te voy a dar un aprisco. Entonces, la segunda cosa que Dios hace para poder seducirte, para poder enamorarte, es que Él te libra de todas las prisiones que tú tienes.
Él te va a sacar de donde estás oprimido. El pueblo de Israel estaba oprimido ahí en Babilonia y Él los sacó para llevarlos a Jerusalén y para que siguieran siendo presos. No. ¿Para qué los llevó a Jerusalén? Para que vivieran como libres. ¿Cuánto el Señor te ha mostrado a lo largo de tu vida que siempre vive liberándote, que siempre vive sacándote de los líos donde estás? ¿Para qué? Para que seas libre, hijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Dios te ve que estás allá con Faraón en el Éxodo, te quiere llevar a una tierra prometida donde seas libre. Pero vos querés seguir oprimido. Tú querés seguir siendo esparcido. Tú querés seguir siendo un esclavo de Faraón. Querés seguir siendo un esclavo ahí del rey de Babilonia. Hay gente que en lugar de alegrarse porque viene su libertador, lo que hace es darle la espalda a aquel que lo quiere liberar y llevarte. Aquí dice el texto, mira, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Aprisco es un lugar donde no te falte nada. Por eso la idea sigue conservándose ahí del Juan 10:10. El ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud y la tengan en abundancia. Quiere sacarte de la esclavitud y llevarte a su aprisco donde no te va a hacer falta nada. Y el último círculo concéntrico, por efecto de tiempo, lo conforman los versículos 13 y los versículos 14. Le dije, el primer círculo concéntrico tiene que ver con la palabra buscar. El segundo círculo tiene que ver con librarte de donde estás oprimido y llevarte al aprisco donde vas a tener libertad. El tercer círculo concéntrico tiene que ver, dice el 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Quiero que subraye esa frase. Las traeré ¿a dónde? Dice, iglesia, a su propia tierra, coma, ¿y qué dice? Las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y ahora vamos a la parte de abajo del círculo. ¿Qué dice el 14? En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil. Y otra vez la misma palabra. ¿Y en qué dice? En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. La tercera cosa con la cual Dios te quiere seducir para que te enamores del pastor hermoso y el pastor bueno es que Él te quiere dar algo propio y te quiere dar ese pasto que te alimente y que te haga descansar. Por efectos de tiempo vamos a ir a Salmo 23. No me pierda ahí, Juan. Pero quiero que vaya al Salmo 23 para poder aprender esta noche una acción del pastor. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Wow, o sea que los pastos no solo sirven para comer. ¿Para qué sirve el pasto de acuerdo al Salmo 23? Habían dos tipos de pastos. El pasto que alimentaba a la oveja, pero después que la alimentaba la oveja, quedaba tan saciada que necesitaba descansar. Pero la oveja no puede descansar en cualquier pasto.
El pastor se encargaba de llevarla a un pasto tan suave que la ovejita, después que se alimentaba del pasto que le servía de alimento, valga la redundancia, ella se quedaba muy tranquila en los delicados pastos que su pastor le había preparado. Entonces, el tercer círculo concéntrico que Dios utiliza para enamorarnos es: Él te quiere dar pasto para alimentarte, pero también te quiere dar pasto para que puedas descansar. ¿Y no es eso lo que el ser humano tiene de tragedia? ¿Por qué es la tragedia del ser humano el alimento y la paz y el descanso? Es tragedia porque el hombre no trabaja para vivir, sino que el hombre vive para trabajar. Ya no es aquel cristiano que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino que es aquel cristiano que dice con el sudor de tu frente comerás. Son dos cosas muy diferentes. Pero cuando el Señor quiere seducirte, te dice: yo me encargo de darte la comidita que nunca te falte. Pero no solamente te doy comida, yo también te voy a dar descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cuánta gente no descansa? Al menos intenta dormir, pero no descansa. Porque el descanso no solamente tiene que ver con la parte fisiológica, el descanso tiene que ver con una parte interior. Yo puedo dormir 7 horas, 6 horas, 4 horas y sin embargo no descansar. ¿Cómo es eso, pastor? Mi mente vive con ansiedad, mi mente vive con desesperación. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a pagar mañana? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de lo otro? Si tú tan solo estuvieras enamorado del pastor, él se encargaría de tus alimentos y él te daría la paz que tú y yo necesitamos. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo os la da. Pero hay algo más que el pastor te quiere dar para poder seducirte, dice el versículo 13. Yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras que no son de ellos. Y dice el 13 en la segunda parte, en la tercera parte: y las traeré, ¿a dónde dice? A su propia. Mira lo que Dios te ofrece para que te enamores de Él. Darte las cosas, ya no que sean de otros, sino que sean tuyas y que sean mías. Qué oferta más maravillosa que el pastor hermoso y el pastor bueno nos hacen esta noche. El pastor bueno y el pastor hermoso y el pastor bello lo que quiere es seducirte para que te enamores de él. ¿Y cómo te seduce? Buscándote a pesar de lo malo que tú eres y que yo soy. Lo segundo que hace es te libera para que vivas en tranquilidad. Y lo tercero, te alimenta, te da descanso y también te ofrece darte tus propias cosas. Por eso dice el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir. Por eso esta noche, iglesia, ya no amemos a Dios de palabra. Ya lo dice el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. El día que nosotros verdaderamente estemos enamorados del pastor de pastores, ese día todas nuestras emociones, ¿para quién van a ser? Para Dios. Ese día toda nuestra voluntad, ¿a quién va a quedar rendida? A Dios. Mira, quiero terminar con esto. ¿Por qué no haces un análisis? La experiencia que tienes de vida, el tiempo que le has entregado tus emociones y tu voluntad a alguien o a algo, ¿cómo te ha pagado? ¿Cómo te ha pagado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás defraudado? Porque le diste tu corazón, porque le diste tu confianza, porque le diste tu amor, porque le diste tus emociones a alguien que te falló. Por eso dice Jeremías: maldito aquel que confía
y pone carne sobre su brazo, es decir, se apoya en la palabra de un hombre o de una mujer. Mas es bendito aquel que pone toda su confianza y esperanza en Dios. Si ya probaste y has entregado todas tus emociones, toda tu voluntad y todo tu pensamiento a personas que te han fallado, esta noche, ¿por qué no te enamoras de Dios? Entrégale todo lo que tú tienes y te garantizo una cosa: Él jamás te va a fallar, porque Él es el buen pastor, el pastor hermoso y el pastor bello. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por invitarnos a que nos enamoremos de ti, Señor, a que te contemplemos como lo más importante que hay en nuestra mente, en nuestras emociones. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Seguimos en oración.